Durante los últimos tiempos, nuestro país ha asistido a un debate bien particular, y es precisamente el uso de las plataformas digitales como medios de transporte. Esa reflexión que nos cabe acerca de, ¿está bien que las plataformas digitales puedan usufructuarse de un servicio donde la regulación no es igual para todas? ¿Acaso hay competencia desleal? ¿Es un asunto de economías naranjas o economías colaborativas? ¿Cómo entender que a la par con la cantidad de taxis de transporte público que hay en nuestras ciudades, también se le añade la cantidad de servicio particular, muchos de ellos no legales en nuestro país? Cerca de 24 o 26 aplicaciones legales, pero otras tantas que no lo son. Pues bien, en nuestro programa tendremos toda una mirada desde las plataformas digitales con el desarrollador de soluciones de ciencia, tecnología e innovación de Ruta N, y tendremos al gerente de Copebombas para que nos ilustren un poco esta panorámica, porque a decir verdad, cuando de transporte se trata, el asunto no es solo de movilidad, sino incluso de salud pública. Será la nota con la que iniciemos este espacio de opinión. Las plataformas digitales para el servicio de transporte en Colombia empezaron a trabajar hace ya varios años, con una particularidad, y es que lo hicieron sin que se tuviese un marco o una regulación para su operación y su llegada al país. Ellas no son esperadas, aparecen, ¿cierto? Así como hay otro tipo de plataformas para otro tipo de servicios que sorprenden a las personas, y si prestan un servicio que para la gente tiene valor, pues simplemente se masifican. Hay muchos efectos de la llegada, el establecimiento y la masificación del uso de plataformas digitales para la operación del transporte. Unos son muy positivos, otros son no tan positivos. Por ejemplo, en lo positivo es clarísimo decir que Colombia no se puede quedar al margen de un asunto que es global y que habla de los tiempos modernos. Eso es indiscutible. Digamos que eso es algo muy positivo porque hace que el país esté dentro de una corriente, dentro de una tendencia global. Pero yo señalaría un asunto que es muy particular en ciudades como Bogotá o Medellín e incluso Cali, que tienen gravísimos problemas en la congestión vehicular. Pocas personas piensan en ese componente, pero yo lo pienso en la perspectiva de salud pública. El gran desafío que tiene el país hoy y que está en la agenda pública es el tema de la normalización, de la estandarización de eso. Y en un país como Colombia se hace a través de una ley de la República que va a determinar el marco normativo, el marco legal en que estas plataformas puedan llegar al país, establecerse, operar y generar un marco de legalidad para todos los usuarios, tanto quien presta el servicio como para quien lo demanda y se hace usuario de este tipo de plataformas en Colombia. Últimamente hemos asistido en nuestro país a un debate que pasó de lo público, de empresas, a convertirse en un debate generalizado con respecto al uso de las plataformas digitales versus medios de transporte público. Uno bien podría preguntarse en un tema como este, y por eso la nota que acabamos de presenciar desde Salud Pública, ¿es la movilidad un asunto de salud pública? ¿El usuario debe elegir el medio de transporte? ¿El gobierno ha regulado adecuadamente? ¿Acaso el transporte público no paga
una serie de impuestos, cupo y demás para poder funcionar. ¿Por qué es importante entonces las plataformas digitales, si lo son, su regulación, pero cómo estamos en medios de transporte público? Bueno, esas serán una serie de problemáticas que nos acompañarán en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Y precisamente para plantear estas problemáticas nos acompaña Jorge Areiza, quien es desarrollador de soluciones de ciencia, tecnología de Ruta N, y nos acompaña igualmente Diego Hernán Montoya, quien es gerente general de Copebombas. Bienvenidos. Jorge, empecemos planteando un poco la implementación de plataformas digitales, porque eso es importante para el desarrollo de nuestros países, máxime cuando se habla de economías colaborativas y demás. Bueno, en primer lugar, hablemos de manera un poquito amplia y luego bajamos al transporte. En general, la economía hoy día está siendo mediada por la tecnología y eso es evidente en todos los campos. En las universidades, en el empleo, en la salud, siempre la tecnología digital está impulsando estos servicios. Entonces, digamos, no podría ser distinto en el sector transporte, y por eso estas plataformas que proponen unos mecanismos de acceso al transporte, digamos que han irrumpido en los últimos 10 años, y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Cuando uno piensa cómo esas plataformas, Diego, han llegado a nuestro país, inmediatamente entra el debate de lo público acá, del transporte público. En el 2013 llega Uber, detrás de Uber llega otra serie de plataformas digitales. Es más, ustedes mismos como empresa de servicio público saben que existen una serie de plataformas digitales para servicio público. Cuando en un momento determinado usted como gerente de Copebombas, ¿cómo siente que está esa problemática? ¿Hay una desventaja? ¿Hay una competencia desleal o no? ¿O cómo enfrentarla? Mejor, César, el tema no es de tecnología ni de aplicaciones. Eso es lo que nos han hecho creer estas aplicaciones que han venido a Colombia a usurpar un mercado. Copebombas tiene una aplicación robusta, desarrollada, patrocina la tecnología, bienvenida a la tecnología. Creemos que la tecnología, como nos dijo Jorge, es un facilitador para todo. Entonces, en vista de eso, ya estábamos adelantados en el tema de la tecnología y la teníamos, venía funcionando muy bien. El problema aquí es de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno nos tiene frenados con la normatividad que hay. Entonces, cuando llegan estas aplicaciones a prestar el servicio sin cumplir la normatividad, ahí es donde se crea la competencia desleal, porque las empresas legalmente constituidas amarradas a una norma. Entonces, ahí tenemos una limitante. Otra limitante importante para nosotros es la tarifa. La autoridad municipal, el alcalde, cada año actualiza la tarifa de los taxis y se hace a través de la canasta de transporte. Nosotros no podemos adulterar esa tarifa, ni poquito, ni mucho, nada, es una tarifa rígida, pero estas aplicaciones pueden cambiar día a día sus tarifas, pueden imponer la tarifa que quieren. Para nosotros, la ley asume que si uno altera la tarifa, o sea, la cambia, es un problema legal grave y da hasta 36 meses de prisión adulterar una tarifa, o sea, es un delito. Usted ha dicho algo muy importante, Diego, y ¿es un asunto de competencia desleal o es un asunto de falta de normatividad? Pues que sea precisamente la nota que viene a continuación una oportunidad para entender cómo regular estas plataformas de movilidad y los retos que tiene el país frente a eso. Nuestro país tiene un contrato que se llama contrato de transporte mercantil. Ese contrato de transporte tiene una intervención por parte del Estado, lo cual hace que todo el sector del transporte esté regulado, porque todo lo que hagamos en transporte público tiene que tener aseguramiento.
Y no podemos hablar del mismo tipo de seguro para un transporte privado como para un transporte público. ¿Por qué? Porque los riesgos cambian. Entonces el Ministerio de Transporte, al regular los diferentes modelos de transporte, las aseguradoras identifican los riesgos y modelan los seguros y las pólizas que van a ir para cada uno de los transportes. Lo primero que quiero que entendamos es que hay que dividir dos temas. Una cosa es la plataforma como tal y otra cosa es el servicio de transporte. La plataforma no es ilegal. La plataforma es simplemente un canal por medio del cual se ejerce una actividad. El tema que se demoró para regular o para estar en la esfera de la regulación es propiamente el servicio de transporte. Primero porque había que identificar cómo era que se estaba desarrollando el transporte, si realmente la gente sí usaba ese tipo de transporte o no. Y además, todos tenemos que entender que cuando hay cambios de gobierno, siempre hay retrasos en los ejercicios políticos, cuando hay cambio de congresos y qué más. Y eso es lo que hace que muchas veces muchas cosas en el país se hagan en la realidad, pero no estén reguladas. La sociedad colombiana generó una industria y generó un modelo de trabajo a partir de este canal de economía colaborativa que es el transporte, digámoslo así, más personalizado, más cooperado. La tarea del gobierno es precisamente sentarse con el sector asegurador, sentarse con todos los actores del transporte. ¿Para qué? Para mirar ese nuevo modelo de negocio que nació, que emergió de la práctica. ¿Y cómo van a hacer? En la parte de aseguramiento, para modificar esos riesgos y crear un modelo de seguro a la medida. El uso de las plataformas digitales, el uso del transporte público, la regulación por parte del Gobierno Nacional, lo que ya el Ministerio de Transporte en el año 2015 establecía para la movilidad y lo que llevó a que cerca de 24 plataformas digitales continúen prestando sus servicios en Colombia. Entonces, Diego, uno se acerca al caso particular que estamos conversando, Uber, por ejemplo. Uber sale del país porque es sancionado, ¿sí?, por la superintendencia. Uber nuevamente vuelve bajo otra modalidad, la modalidad de alquiler. Espera uno entonces que efectivamente tenga que haber demanda a Cabify y todo lo demás para que efectivamente puedan esas que siguen operando, operar dentro de lo que usted ha explicado en el primer segmento, la legalidad, la justa competencia. Bueno, el tema que acabaste de plantear de Uber, él simplemente se fue y volvió por estrategia de ellos. En realidad no se pensaban ir, simplemente se fueron porque ellos tienen una relación laboral con esas personas que les han trabajado durante estos 5 años. Entonces quieren cortar esa relación, se van dicen que se van, a la semana vuelven y ya traen un contrato de arrendamiento. Entonces con el contrato de arrendamiento evaden el pago de seguridad social, pero a la vez otras cargas que tiene el transporte, como es el tema de la solidaridad, que lo tenemos las empresas de transporte, se lo transmiten al usuario, diciéndole, si el carro en que usted va se choca, se vara o es detenido, usted tiene que asumir los costos porque usted es solidariamente responsable. Entonces, y es que sobre eso es muy importante, ya vuelvo con usted, Diego, porque Jorge, uno escucha fruto de toda esta polémica, que es un espacio de opinión completo, al Ministerio del Transporte, al Ministerio de las TIC, y no se ponen de acuerdo. Entonces todos plantean, vamos a estudiar a ver qué hacer, aún no encontramos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo enfrentar estas economías colaborativas desde lo digital?
desde todo este uso como tarea del gobierno? La tarea es compleja, pero también, digamos, como lo bien lo explicaba la nota, son 2 o 3 asuntos distintos que convergen en un solo servicio. Una cosa es la plataforma, y plataformas después de Uber hay muchas, y digamos que hoy día desarrollar plataformas o adquirir plataformas está casi al alcance de cualquiera de las compañías. Lo otro es el servicio de transporte como tal. Y si usted observa lo que pasó en este tiempo, el Ministerio de TIC validó la plataforma porque la plataforma per se no es ilegal, el asunto era con el Ministerio de Transporte. Entonces, finalmente, ¿cómo se enfrenta a lo digital? Siempre lo digital tiene irrupción en el status quo y siempre los estados a nivel legal responden más lentamente y se presentan este tipo de problemáticas. Pero sí es cierto que tiene que haber un trabajo mancomunado a nivel nacional, porque esto es un problema del orden nacional, para definir las reglas de juego. No convivir con ellas, simplemente adaptarnos a ellas, entender que indiscutiblemente todos a través del dispositivo podemos conseguir lo que queramos y quizás no dimensionamos efectivamente el alcance que tiene, pero ¿qué tal si lo entendemos desde lo que de economía se conoce como economía colaborativa? Y eso, ¿cómo entra dentro de todas estas dinámicas que permiten entender adecuadamente un tema tan complejo como este? La nota que les ofrecemos a continuación. Cuando se hace alusión a las llamadas economías colaborativas, se pretende hacer enunciación de una realidad económica relativamente compleja, incluso que da lugar a diferentes calificativos como la economía compartida. Básicamente consiste en un sinnúmero de actividades que, basadas en una relación interpersonal, permiten el acceso a la prestación de servicios entre las personas o a diversas transacciones que implican movimiento de bienes. La filosofía precisamente de la economía colaborativa está directamente asociada no propiamente al hecho de que consumir es tener, no, consumir es usar. Y lo que se busca es que aquella infraestructura que exista en condiciones ociosas pueda ser mayormente utilizada. En términos generales, son muchos los retos que se tienen, tanto desde el punto de vista de los prestadores y los usuarios, quienes, si bien tienen un apoyo importante en términos de la economía digital y el uso de las tecnologías de información, todavía hay muchos riesgos y muchas incertidumbres que tienen que ver con la legalidad de la prestación del servicio, que tienen que ver con los riesgos del mismo e incluso que tienen que ver con cambios culturales importantes. Realizamos investigaciones sobre nuevos productos y desarrollamos soluciones que nos permiten mejorar procesos. Ingeniería Agroindustrial, UPB. Es un asunto de responsabilidad colaborativa. Es el momento en el que tanto el gobierno como los medios de transporte, pero también toda esa mirada desde lo tecnológico se nos viene presentando. ¿Cómo, más que llegar a conclusiones, Jorge, cómo plantear esos desafíos de lo que se viene para un país como nuestro, esas posibles soluciones que se podrían presentar, Jorge, en este momento para que este tema en discusión pueda el día de mañana poder alcanzar otros niveles a nivel gubernamental, a nivel de leyes, de regulación misma? Sí, yo creo que hay un elemento, o son 3 elementos que tocaría uno muy importante, el tema del empleo. O sea, si la economía colaborativa verdaderamente beneficia a todos los actores de la cadena y no hay una explotación de una parte y otra no. Eso creo que es importante porque eso depende un poquitico de la ecuación económica de cada país y normalmente en estos países en vías de desarrollo lo que termina sucediendo es todo lo contrario y es que hay una explotación de los trabajadores. Lo segundo es que finalmente cualquiera de las plataformas que sea
tiene que propender por ayudar a resolver los problemas graves que tenemos en la ciudad, que son básicamente dos en función al tema de movilidad. Uno es la congestión vehicular, entonces poniendo más vehículos en la calle no lo vamos a resolver, y la contaminación, que para mi gusto es el principal problema. La contaminación nos está afectando a todos, como lo decía el profesor de Salud Pública. Entonces, finalmente, cualquiera de estas modalidades tiene que propender por buscar mecanismos de vehículos compartidos, como lo es un taxi que tiene un señor conductor ahí, pero que de una vez vayan propendiendo por vehículos eléctricos y por utilizar la intermodalidad con el resto del sistema de transporte público. En términos de posibles soluciones a corto plazo, ¿cuál es el panorama que usted podría plantear en este momento? Hoy la normatividad existe, tenemos una ley muy robusta, estamos en los estándares internacionales más altos en legislación de transporte, podemos estar al nivel de Francia, de Alemania, de España. Entonces lo que necesitamos es hacer cumplir la ley. Hoy hay un panorama propicio para todas las aplicaciones, hay 26 legales, lo único que hace falta es que los que están trabajando ilegales se acojan a la normatividad y puedan prestar el servicio. La idea es ponerlo a funcionar y de pronto minimizar esas normas que tenemos, volverlas más flexibles. La ley de transporte se creó con el fin de proteger al usuario, de protegerlo de que vaya en un transporte seguro y de protegerlo de una tarifa, de que no haya una especulación. Ese es el fin fundamental, la columna vertebral de la normatividad de transporte. Entonces, al no cumplir esta ley es lo que se permite que se abuse del usuario. Entonces, creo que la solución es muy fácil, la solución está en manos del Estado. Hoy estas plataformas se burlan, digamos así, del gobierno, se burlan del Ministerio de Transporte porque dicen que se van y vuelven, los sancionan, entonces llegan con otro nombre. Vemos que es todo como una falacia. Este panorama se presenta en un espacio de opinión. Son muchas las posturas que ustedes, amigos y amigas televidentes, bien pueden tomar. Es hora entonces de decirle al gobierno nacional, es el momento también de regular adecuadamente y en justa competencia para todos. Ha sido el tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A Jorge desde Ruta N, por supuesto a Diego como gerente de Copebombas, mil gracias porque representan ustedes un segmento de todos esos colombianos que con tantas inquietudes queremos encontrar la mejor solución posible para una problemática que parece no tener fin. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que se queden con toda la programación de nuestro canal Televid.